Buenos días, estamos en Argentina, un Work in Progress, esta serie de charlas que hicimos con el genial Alejandro Gómez. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Karina, buen día. ¿Cómo va? Analizando la etapa constitutiva, institucionalmente constitutiva de Argentina, la etapa en la que se consolidaron las leyes, la constitución, el territorio, las autoridades. Hicimos un pasaje por las partes más cruentas, de luchas intestinas, más inestables, y llegamos a un periodo bastante consolidado en el que pasamos 3 presidencias que vinieron a dar un marco institucional más sólido, más concreto, de elecciones, de apertura a la opinión popular, a las corrientes de la época, y finalmente llegamos, luego de estas 3 presidencias, de lo que Alejandro denomina los presidentes fundadores, a la presidencia de Julio Argentino Roca, la primera presidencia de Julio Argentino Roca. ¿Cómo va? Larguemos de ahí. Sí, bueno, en 1880 es un año clave en la historia argentina, para algunos es un parteaguas, porque a partir de ese momento es como que el país empieza una senda de crecimiento que no se va a detener hasta comienzo de los 40, de los 50, según cómo se mire, ¿no? Pero, ¿por Según qué es cuánto tan islas seas, importante? ves antes o después el principio del final. Claro, sí, algunos dicen, no, bueno, esto se termina en los 30, otros dicen, no, en los 40, otros dicen, no, un poco más adelante, en los 70, ¿sí? Porque aún toda la cuestión que en algún momento mencionaremos de Perón y compañía, tampoco es que el país era un desastre como es ahora, No, como no, es el durante. si hay algo real es que nunca paramos de caer. Claro, no Tuvimos es un un desastre. momentito. Exacto, no es un desastre como es en los años 80, 90 o sobre todo en el siglo XXI. Pero entonces, 1880 tiene varias peculiaridades, ¿no? Nosotros habíamos dicho la vez pasada que el triunfo de Avellaneda se debió a una especie de alianza que se hizo entre el Partido Autonomista de Alsina y el Partido Nacional de Avellaneda, donde el primero le cede los electores a Avellaneda para que sea elegido presidente y luego esos mismos electores, 6 años después, apoyarían a Alsina, que sería presidente, ¿no? Y de ahí surge el Partido Autonomista Nacional, el PAN, famoso partido que va a tener preeminencia durante los próximos 30 años, más o menos. Exacto. Entonces, y que de ahí surge el levantamiento de Mitre, cuando ve esto, denuncia fraude, etcétera, y se levanta en armas, ¿no? Y ahí hay 2 batallas en las cuales es derrotado por el Ejército Nacional y termina siendo preso y luego indultado por Avellaneda 3 años después, ¿no? Este indulto se da precisamente cuando cuando Alsina muere. Alsina, que iba a ser el candidato de 1880, muere en 1877 y entonces ahí empieza una serie de divisiones internas dentro del PAN, sobre todo el alcinismo, que encima le empiezan a dar lugar a Mitre, en fin. Esto lleva a que en 1880, cuando hay elecciones, hay algunos que pretenden ser candidatos a presidente por el Partido Autonomista Nacional, sabiendo que el candidato de ese partido, apoyado por los gobernadores, iba a lograr la presidencia. Y ahí es donde empieza el tema del gobernador de Buenos Aires, porque el gobernador de Buenos Aires, que era Carlos Tejedor, que había asumido en 1878, dice, bueno, quiero ser el Me candidato a toca, presidente. ¿Cómo? me toca, dice. Quiere ser candidato a presidente y voy a ganar las elecciones. Y Avellaneda y sus seguidores se vuelcan por la candidatura de Roca. Roca, que era el que había llevado adelante la campaña del desierto en 1879, un militar de prestigio del interior, tucumano, etc. Y entonces
cuando se produce esta situación, Carlos Tejedor se levanta en contra de Avellaneda y le dice que es un intruso en la ciudad de Buenos Aires, que se tiene que retirar, que se tiene que... ¿Por qué? Porque acá todavía no se había resuelto el tema de la capital federal. Ese tema que viene desde 1810 en adelante. Que contaste muchas veces, que tiene que ver con quién se queda con la caja de la aduana, quién maneja el puerto, la federalización esa que se venía arrastrando hacia siglos. Y en este caso específico, no solamente eso, sino era como que a la provincia le sacaban la ciudad más importante que tenía, que sigue siendo la más importante. A algunos les gusta escucharlo, a otros no, pero bueno, finalmente la más importante. Pero acá empieza otro tema muy interesante, ¿no? Que es el siguiente. Entonces, finalmente el tema se va a resolver con un enfrentamiento armado, lo que se conoce como la Revolución del 80. ¿Sí? Buenos Aires enfrentado con el resto del país. Bueno, obviamente que las tropas nacionales terminan derrotando. El gobierno nacional se tiene que ir de la ciudad, se van a establecer ahí en Belgrano, lo que es el Museo Sarmiento, ahí se establecen, van a estar un par de meses ahí. Y la derrota, Buenos Aires. Vos nombras, perdóname que te interrumpa, vos nombras ahí la importancia que tiene la experiencia adquirida del Ejército Nacional después de la guerra de la Triple Alianza y las improntas profesionales que ya habían metido Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ¿no? No era cualquier cosa, ya el Ejército Nacional tenía, no te digo una larguísima trayectoria, pero era otra cosa, ya podía enfrentarse de otra manera. Era un ejército más profesional. Y esto además lleva al otro tema, es que las milicias de las provincias nunca terminaban de desarmarse. La Constitución establece que esas milicias deberían desaparecer y obviamente, como habíamos mencionado el caso de Sarmiento, etc. Bueno, claro, las provincias trataban de dilatar eso lo más posible porque sabían que eventualmente habría un enfrentamiento, los caudillos sobre todo, etc. Pero el tema finalmente es que Buenos Aires es derrotada. Y entonces se produce la federalización de la ciudad, es decir, y se establece que la futura ciudad capital de la provincia la ponen lejos, la ponen en La Plata, en 1880, o sea, 70 kilómetros al sur. Bien separado, el gobernador de Buenos Aires para que no tenga injerencia en las cosas de la nación, sobre todo. Exacto. ¿No? Entonces, 70 kilómetros de la época no es moco de pavo. 70 kilómetros no, porque después el ferrocarril todavía no llegaba hasta La Plata, que obviamente además se creó a tal fin, ¿no? Pero así estaba el puerto de Ensenada cerca, etcétera. Pero la ciudad se crea, el fundador es Dardo Rocha, dentro de todos los diagramas de la época, la modernidad, las diagonales, los parques, etcétera. Pero acá hay dos o tres cosas que me gusta resaltar siempre. Primero, que a partir de ese momento la ciudad deja de formar parte de la provincia, que la provincia contra su voluntad cede la ciudad más importante, y que desde Buenos Aires se va a empezar a gobernar todo el país. Ahí empieza un proceso de centralización del poder interesante, ¿no? Este federalismo que en la Argentina nunca termina de cuajar por esta particular formación geográfica que tenemos, dónde está el puerto, cómo es nuestra economía, etcétera. Ese federalismo que primero se discutió durante 30, 40 años, que se puso en la Constitución, finalmente nunca termina de funcionar, porque al principio es la provincia de Buenos Aires. Y luego, a partir de este momento, es el gobierno nacional el que, teniendo el puerto, la aduana, concentra la principal fuente de ingresos. Las provincias no están en condiciones, y esto es un tema que todavía se discute hoy, lo explica
siempre magistralmente el profesor Cortés Conde, es decir, bueno, así es inviable. Y vamos a seguir así durante muchas más décadas, ¿viste? Bueno, Porque, una de bueno, las ¿qué pasa razones en por las Formosa? ¿Qué pasa en Santiago del Estero? ¿Qué pasa en Tucumán? ¿Qué pasa? Una de las razones por las cuales le pusimos este nombre y empezamos vos y yo, digamos, a contar estas historias, tiene que ver con reconocer que muchísimas de las cuestiones de base de hace 200 años no se resolvieron. Se No, patean, se emparchan, más o menos, no sé qué, pero no se resolvieron. No dejamos de ser un país joven, como todo Iberoamérica, como todo Latinoamérica, digo, pero somos es nuevos. inviable, No, al menos así no como se resolvimos la plantea. base de todo esto. Claro, es inviable, pero es funcional al poder político centralizado. Por eso vos fíjate que, bueno, acá no vamos a hablar de esto, porque ya si no sería abrir muchas ventanas, pero Leandro en el Partido Radical, etcétera, cuando hacen la revolución del 90, hacen en contra de este sistema centralizado, ¿no? Y ahí hay otro tema interesante, que es que Alberdi está a favor de la federalización, etcétera, y Alén está en contra. Esto lo explica muy bien en un par de artículos Ezequiel Gallo, en ese libro se llama Vida, Libertad y Propiedad, ¿no? Donde hay un par de capítulos destinados a esto. Pero volviendo al tema de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, es para entender claramente que las decisiones, si bien se toman en Buenos Aires, las toma el gobierno nacional, del cual Buenos Aires, la ciudad de primero, la provincia de Buenos Aires ya no tiene injerencia en eso. Primer punto, ¿no? Obviamente que de un día para el otro no pierde esa fuerza, pero la va a ir perdiendo paulatinamente. Pero quienes gobiernan y quienes toman las decisiones en la ciudad de Buenos Aires son los representantes de las provincias que están en el Congreso Nacional y en el Poder Ejecutivo. Porque existe esta idea de que los porteños, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos preeminencia sobre el resto del país y tomamos decisiones y tal y cual. Y no es así. Uno de los mitos que a vos te gusta. Claro, no es así, porque en el Congreso hay 24, si mal no recuerdo, 24 diputados por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De 256. O sea, no son ni el 10%. O sea, que mal y tiene 3 senadores de 72. O sea, ahí o sea, no hay manera de que Buenos Aires ciudad, los porteños, estén imponiendo condiciones al resto de las provincias, ¿no? Inclusive hasta se puede ver cuántos presidentes hubo nacidos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que han gobernado en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ni que hablar lo de la provincia de Buenos Aires, de ahí Que tiene viene la la maldición esa que vos mencionabas el otro día, es decir, dicen la maldición, aquel que siendo gobernador de Buenos Aires se presenta a elecciones, no las gana, ¿no? ¿De dónde viene esto? De ese levantamiento de Tejedor de 1880. ¿Sí? Y la otra cuestión interesante es que cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, para evitar este tipo de choque que estamos volviendo a tener en los últimos años, el intendente de Buenos Aires lo elegía el presidente. O sea, no se elegía por voto. El intendente de la ciudad de Buenos Aires, y esto es otra cosa también interesante para ver, aquella ciudad donde los porteños tenían tanto poder, etcétera, era la única ciudad de todo el país que no elegía a su intendente. La ciudad más pequeña del país, la gente que vivía en el lugar elegía al intendente de la ciudad. Los de Buenos Aires no. ¿Por qué? Hasta la última constitución, hasta el 94. Claro, hasta 1995, cuando se reforma la Constitución en el 94, entonces la ciudad deja de llamarse Capital Federal y pasa a llamarse Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Consejo Deliberante pasa a llamarse Legislatura y el intendente pasa a ser llamado Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no?
Y esto lo que nos lleva es que, salvo, si no me equivoco, salvo la presidencia de Macri, todas las demás presidencias, el jefe de gobierno de Buenos Aires era contrario al partido que presidía, ¿no? Es decir, de la Rúa, Ibarra, Macri, Larreta, en fin, siempre son peronistas el gobierno nacional, y siempre eso, radical o de alguna O coalición alguna X. cosa opositora en la ciudad. Porque la ciudad de Buenos Aires, bueno, no es peronista, o sea, no, salvo en la época de Menem, que ganó alguna elección de medio término, etcétera, no es así. Pero, ¿dónde viene todo esto? Viene de ese momento. Y para Roca, ser presidente con la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, con todo el territorio incorporado, con un periodo de paz, ¿no? Y que su eslogan era paz y administración, lo lleva a tener las mejores condiciones. Él había sido jefe del ejército, el ejército le respondía, el territorio nacional está medianamente controlado, porque además él llega con el apoyo de lo que se conoce como la Liga de los Gobernadores, y además con todo el trabajo institucional y las inversiones que se venían realizando desde hacía 20 años. Entonces, esa es la época del gran despegue económico, ¿sí? Llegan muchos más inmigrantes, la economía está volcada a abastecer el comercio internacional. Ahí mencionamos la vez pasada, las colonias agrícolas empiezan a producir cereales y empezamos a exportar cereales por primera vez. Existe el mito de que la Argentina es un país agroexportador de siempre porque las cualidades del territorio así lo permiten, pero Argentina empieza a exportar fuerte cereales a partir de 1880. O sea, los 100 años previos, el territorio era igual de fértil, no había cambiado. El tema es que no había trabajo ahí, no había una reconversión. Entonces, Hay para eso fue... hay un trabajo, creo que fue Julio Nogués el que hicimos con él un breve paso sobre historia económica en el cual él demostraba que el crecimiento de la industrialización era incluso superior al crecimiento del negocio agroexportador. Porque además es ridículo y viene como de todos esos mitos prejuiciosos y malsanos de pensar que el agro no implica industria, que es solamente un señor, bueno, así como conciben, como concibe Grabois el agro, un señor haciendo un agujerito con un dedo en la tierra y pone una semillita. O sea que no hay ahí un desarrollo de bienes y servicios que son enorme capital industrial y que tienen que ver con ese momento que vos estabas nombrando de Roca. No en vano nos empezamos a convertir en un destino interesante para la inmigración. El inmigrante no era tarado, no iba a un lugar que no tuviera sentido. Exacto. Bueno, ahí hay dos o tres cuestiones importantes, ¿no? Primero que hay toda una serie de cambios, de innovaciones, de mejoras que producen los terratenientes. Después, atrás de todo eso hay una explicación. Una cosa es hacer ganadería, otra cosa hacer agricultura, y también va dependiendo de en qué región del país estás. Si vas hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, más va, y ni hay que hablar, cuando te metes en la Patagonia, necesitas grandes extensiones, ¿viste? Esto de dividir la tierra y dar 2 hectáreas a cada familia para que todos seamos, no funciona así, ¿viste? Como que cada uno tenga una fábrica de automóviles para producir 3 automóviles y cada uno vendemos 3 autos, en lugar de que Ford venda 3 millones de autos. O sea, puede ser, o que cada uno sea dueño de un Google, entonces, en lugar de haber un recontra multimillonario, digamos, en el mundo de la fantasía ideal, todos tendríamos de todo y todos podríamos satisfacer nuestras necesidades. Ese sería lo ideal. Lo que más se acerca al ideal, por más que a alguno que esté viendo esto le va a parecer medio loco, es el capitalismo. Es decir, cuando uno mira la cantidad de pobres que hay en proporción de la población,
cuando en estos años, 1900, quizás el 80% de la población era pobre, hoy el 10% de la población es pobre, ¿no? E inclusive el tema de lo que significa la pobreza ha cambiado. Hoy ser pobre, vos pones un pobre de hoy en 1900, el tipo lo miran los otros y dice, este es multimillonario, ¿no? Sí, por Entonces, en cada época, el acceso a algunas a la cantidad de bienes que claro, tenés, tiene que ver con... servicios, en fin, Y esa posibilidades diferencia que vos estás diciendo te la marca la expectativa de vida, sin ir más lejos. sí. Por ejemplo, la gente vive, Mucho más. es menos pobre que si está muerto. No, no. Si vive mucho más, significa que estuvo mejor alimentado, que tuvo mejor cobijo, que tuvo mejor acceso a la salud. Bueno, y ahora, es cierto que los tipos te van a decir, bueno, en términos generales hay 800 millones de pobres. Y en el año 1900 había 1.000 millones de habitantes. O sea, eso representa, bueno, pero ¿sabes qué? Esos 800 millones son el 10% de la población. Y en 1900 eran el 80% de la población los pobres. Claro, eran menos, pero porque en números totales son menos porque hay menos población, obviamente. Entonces te dice, no, la pobreza creció porque antes eran 500 millones de pobres y ahora son 800. No, pero ahora hay 10 veces más población. Pero bueno, Volvamos volviendo a Roca. a la Argentina, pero porque esto hace entender cómo fue este desarrollo económico, cómo primero las cosas había que crearlas. O sea, vos podés tener las mejores condiciones, como tiene Venezuela, las mejores condiciones para tener petróleo, las reservas más grandes de petróleo, y se están muriendo en la pobreza y no pueden sacar ese petróleo. Vos, si no podés hacer producir el campo, no hay manera de que, por más fértil que sea la tierra, funcione. Y acá hubo inversiones, inmigraciones, se pacifica el territorio, se consolida un sistema para todo el país y ahí empieza ese crecimiento. O sea, esto que empezó en 1860 empieza a dar sus frutos a partir de 1880, no sin algún que otro susto, porque en 1890 va a haber una crisis de la que ahora brevemente mencionamos, ¿no? Pero Roca entonces va a seguir consolidando. La ley de educación laica, obligatoria y gratuita es de Roca, la ley 1420, la presidencia de Roca, ¿no? La creación del registro civil para empezar a documentar toda esta separación de la iglesia y del Estado. Cuando se habla de oligarquía terrateniente, no se ve la cantidad de avances enormes en cuestiones de cívicas, pero que implican una filosofía. La separación de quitarle a la iglesia el control de los nacimientos, los matrimonios y demás, es un paso puesto en perspectiva impresionante, imposible. Ahora, vos sabés que en este sentido, iba pensando esto, a ver cómo lo decía, porque que es más complejo, pero que también siempre está relacionado con esto de nuestros amigos liberales, ¿no? Y que siempre, viste, te ponen a Roca como el estandarte de todas estas cuestiones. Si vos le preguntás a Roca, yo estoy seguro que no te dice que yo soy liberal ni nada por esto, ¿no? Segundo, esto es una lucha de poder, como siempre en todos lados, ¿no? Le quito el poder a la iglesia, ese poder, porque estamos en lo que habíamos mencionado la vez pasada, ¿no? De Sarmiento, el positivismo, etcétera. Las ideas de Darwin que empiezan a... Hay como una reacción de la iglesia a tratar de frenar este avance que van contra las creencias, contra esto. Y Roca lo que está haciendo es yendo en el otro sentido, que es lo que está pasando en la mayoría de los países del mundo. O sea, este contrapeso entre la iglesia y el Estado moderno, ¿sí? El control de la población lo voy a tener yo a través del registro civil. Los nacimientos, los casamientos, las defunciones, ese monopolio de esa información pasa ahora al Estado lentamente, ¿no? Por eso siempre nosotros vemos que hasta hace no mucho, ahora ya esto obviamente no existe, pero hasta hace
no sé, 40 años, quizás un poco menos, ¿viste? Cuando vos le preguntabas a alguien, ¿ya te casaste? No, te dicen, no, ayer fue el civil, el casamiento es el sábado en la iglesia. Todavía, ¿viste? La gente decía, no, 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 fuimos al civil, ¿viste? Hicimos el trámite, pero el casamiento es en la iglesia. Hoy ya eso, casi digo por suerte o por desgracia, no sé, cada uno lo ve como quiere, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también porque todo lo que venías diciendo, ¿te acuerdas que hablamos la semana pasada del tema del control, digamos, de los electores, de la ampliación de la gente, del espectro de la gente que votaba o no? Y esto también tiene que ver con el control del registro civil. Todo lo que vos decís es, todo se va, cada pieza tiene que ver con la otra, y sin una no se hubiera podido conseguir la otra, y es cierto que era una tendencia mundial de la ampliación digamos, del poder del Estado, del poder civil del Estado. Tal cual, empieza lentamente, porque yo siempre digo esto, ¿viste? Vos sacás una ley y hasta que esta ley tiene un cumplimiento masivo y generalizado, lleva, en nuestro tiempo, lleva menos meses o años, pero en aquella época llevaba años, ¿viste? Porque después, ¿quién iba a controlar que el tipo, en lugar de... O sea, ahí había que hacer un cambio cultural terrible de que la gente dijera, yo en lugar de ir a anotar a mi hijo a la parroquia, en la libreta de casamiento de la parroquia, en el bautismo, sí. ¿viste? Por eso muchas veces está ese libro de cuándo nació, ¿viste? Fulano. Bueno, eso es un cambio Porque cultural enorme, porque es cierto. es el día de que lo bauticé o es el día que lo El día llevé a que lo anotar al anotaste, registro civil, que por lo exactamente. generalmente era más tarde. Pues lo importante aparte, todavía en esto, pues nosotros podemos pensar muchas cosas. Ahora, la mente colectiva, si es que existe tal cosa, lleva mucho más tiempo, ¿viste? Que la gente está, a ver si se muere el chico, en una época en que los chicos se morían muy fácilmente, Sí, sí. Era y no bautizarlo está primero. bautizado, y no está bautizado el chico, ¿viste? Y queda en el limbo. Estas cosas que, no sé, en el 2021 a veces suenan raras, sobre todo para gente joven, no es tan raro. Entonces, eso implica, no sé, salvando la distancia, no soy especialista, no estudié el tema, pero algo parecido a lo que hemos visto en el último año y medio, esto de la ley del aborto, ¿viste? Reacciones semejantes, ¿viste? Esto de decir, ¿cómo yo me tengo que anotar en una oficina pública si yo siempre nos anotamos en la iglesia? Bueno, tal fue así el enfrentamiento que en estos años de 1985, por ahí, la iglesia rompe relaciones con la Argentina. Tenemos 4 o 5 años donde las relaciones con el Vaticano están interrumpidas. El nuncio apostólico se va del país, ¿no? Después, si mal no recuerdo, en la presidencia de Pellegrini o de Uriburu, las relaciones, inclusive en esa época surge el Partido Católico en la Argentina, Pedro Goyena, Estrada y compañía, para competir en las elecciones de 1886. Es decir, no todo el mundo, y esto es otra cosa muy interesante, no todos los que andaban por ahí pensaban de la misma manera. Esta idea de la generación del 80 como algo monolítico es totalmente falso, ¿no? Digamos, podrían tener diferentes visiones. Entonces, ese es un punto interesante para tener presente. Y el otro, el de la educación, que nosotros también siempre señalamos como algo extraordinario, pero hay una contrapartida detrás de esto, ¿no? Porque la educación sirve para formar un determinado tipo de ciudadano, ¿no? Y acá también tiene que ver esto. Primero, la iglesia salta contra esta ley porque deja de ser obligatorio la enseñanza de la religión, ¿no? Educación primaria, obligatoria, gratuita y laica. Ya no es más obligatorio enseñar religión. No es que está prohibido, ¿no? Y esto además esta es una ley nacional, cada provincia tenía la suya. Sí, sí. Por eso cada provincia, por eso, viste, en determinadas épocas, no sé ahora cómo es, pero existía la Escuela Nacional número 2 y la Escuela Provincial número 2. O sea, se superponían estas cuestiones. Pero vos querías entrar dentro de esta ley, el gobierno
financiaba la creación de la escuela, etcétera, muchas provincias, obvio, no querían. ¿Por qué? Sí, porque no querían que el Estado se meta en la educación y más si vos vas a provincias más conservadoras, esto de una ley laica, ¿no? Y después el otro tema es que esta ley también sirve para formar un tipo de ciudadano X, ¿sí? Porque se establecen determinados contenidos. Había un temor muy grande ahí a que el país empezara a perder su identidad, que todavía no la tenía. Pero con tantos millones de inmigrantes, como los italianos principalmente, eran la mayoría, y no hablaban el castellano, había hasta ese temor. Había regiones, en Santa Fe sobre todo, donde la mayoría de la población era extranjera. En la ciudad de Buenos Aires, según la época, 60-70% de los habitantes eran extranjeros. Entonces hay que ponerse en ese momento, de modo que es cierto que estas leyes fomentan el progreso, el desarrollo, etcétera, pero también le empiezan a dar atribuciones al Estado para controlar, ¿no? Ahora, siempre es comparado con qué. Si comparamos con lo que es el adoctrinamiento escolar que hay en el presente o la presencia del Estado en el presente, claro, aquellos son anarcocapitalistas, ¿viste? O sea, pero también es interesante ver las tendencias, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista así, algunos elementos salientes de Roca, que fue que otra de las leyes que promueve la ley del peso nacional, convertible en oro y plata, el bimetalismo, ¿no? 1881. Ese signo monetario va a tener vigencia hasta 1969, cuando luego se cambia por el peso moneda nacional. Perdón, por el peso ley 18188, ¿no? Se le quitan ahí, sin mal no recuerdo, 2 ceros. Pero esa moneda rige casi 90 años, ¿no? De 1881 hasta 1970, por decir. Después hubo 5 cambios de signo monetario, se le saca. Después, entre el año 69 y el año 92, se le quitaron 13 ceros a la moneda. Bueno, lo cual habla también de la estabilidad del periodo, de la confianza de esa época, de la gente de esa época en la moneda y de la relación con el exterior, de la comparación, ¿no? Bueno, entonces, es una época donde el comercio mundial crece, donde la Argentina entra de plano en ese comercio mundial, pero donde también, como cualquier gobierno que se precie de ser argentino, empiezan los temas con la corrupción y con el gasto desmedido y con el endeudamiento desmedido. Lo cual hace que en 1885 se cierre la convertibilidad. Duró 4 años esa convertibilidad. Era un peso fuerte equivalente a 25 gramos de plata o 1,6129 gramos de oro. ¿Cómo te acordás? Eso sí, porque eso, viste, como que de tanto dar, queda, viste, son esos pocos números y nombres y datos que yo me acuerdo. Pero, entonces, en 1885 cambia, o sea, se cierra la convertibilidad porque había bancos de emisión, el Banco de Buenos Aires, el Banco Nacional, algún que otro banco provincial, había distintos billetes emitidos por distintos bancos que circulaban en el país. Obviamente los de Buenos Aires eran los más generalmente aceptados. Un billete, no sé, de Salta, que en Buenos Aires, tenía un descuento mucho más grande. En cambio, el de Buenos Aires circulaba por distintas partes. Ahora, Roca, si bien es un hombre fuerte y hace todos estos cambios y la economía está creciendo, etcétera, tiene que elegir a un sucesor. Digamos, no es que lo elige, ¿viste? Pero le da la venia. Siempre hay varios candidatos, pero ahí, para ser corta, este periodo es mucho más complejo de lo que nosotros siempre lo contamos. Nombra a su concuñado pensando eventualmente que lo iba a manejar, ¿viste? Siendo presidente, y después volvía él a ser presidente, que era Juárez Celman,
Miguel Juárez Selman. Gente vinculada a la política de Córdoba y ya con tradición en Córdoba y en el Senado, en el Congreso, etc. Entonces, Juárez Selman, cuando asume, gana las elecciones, asume, se presenta, entre otros, contra estos candidatos que mencioné, del Partido Católico, etc. Él dice, no, yo quiero gobernar por mí mismo, ¿no? Entonces va a empezar a acumular poder, a rodearse de su círculo, a ir alejando. De hecho, lo aleja tanto a Roca que lo termina mandando a Europa como agregado militar, etc. Se trata de sacarse esa influencia y empieza a gobernar. Y para gobernar tiene que empezar a dar dádivas, ¿no? A comprar apoyos. Y parte de esos apoyos es a través de la cuestión económica. Es decir, bueno, te doy préstamos a tal provincia, tal, si vos después me votás tal cosa y tal otra. Y como había problemas con la situación, sobre todo de la emisión descontrolada, promueve la sanción de una ley que se llama Ley de Bancos Garantidos, en 1887. Esta ley, por el mal manejo que se hace, termina con la crisis del 90. Había problemas con las tierras, con la venta de tierras públicas, corrupción. Corrupción con el pago de las garantías a los ferrocarriles que en algún momento mencionamos. Y la autorización para emitir sin respaldo, que supuestamente pedía la ley de bancos garantidos, a las provincias donde me votás mis leyes, me apoyás en el Congreso, te autorizo a emitir sin tener el oro que dijiste que ibas a tener hasta que lo consigas. Bueno, todo eso empieza, claro, eso empieza a verse cada vez más claramente. El poder centralizado, sobre todo, le había sacado influencia a la gente de Buenos Aires, que se había quedado sin la ciudad y tal. Entonces surge ahí un movimiento que se llama Unión Cívica de la Juventud, en 1889, que está criticando todos estos manejos, este gobierno corrupto, lo que pasa con la emisión, lo que pasa con los créditos, con los pagos a los ferrocarriles, en fin. Hay un libro muy interesante que entre otros escribe Fernando Rocchi, Rossi, y no me acuerdo del tercer autor, que se llama Desorden y Retraso. Dicen, ojalá hubo también desmanejos, corrupción, denuncia, etc. Bueno, tal es así, que para ser corto una historia larga, Juárez Selman primero enfrenta un levantamiento de estos jóvenes, ¿no? Lo que se llama la Revolución del 90 o la Revolución del Parque. Grupos de jóvenes a los que se juntan viejos políticos, etc., lo tratan de derrocar, el ejército lo apoya, el Congreso lo apoya y logra zafar de esa situación. Hubo 200 muertos en esos enfrentamientos. Sí, no era una pavada, la Revolución del Parque. No. Y además que venían de un periodo relativamente tranquilo. ¿Te acordás quiénes estaban? Porque embrionariamente es fundamental, digamos, ese movimiento de la Revolución del Parque. Hay personas como Alén, si no mal recuerdo, Bernardo Irigoyen, que no es joven, pero ahí se juntan, ¿no? Antiguos con nuevos. La cuestión acá interesante es que vos fíjate lo que sucede. Este levantamiento cívico, militar, y finalmente que termina siendo la primera destitución de un presidente, pero no se produce por eso, porque cuando se levantan contra él, el gobierno, o sea, el ejército y el Congreso apoya a Juárez Selman. Pero luego viene, al mes siguiente o el periodo muy cercano, la cuestión de la deuda. ¿Qué se hace con la deuda? Pues la Argentina tenía que pagar la deuda, ¿no? Y no podía. Y entonces, entre pagar y no pagar, Juárez Selman toma la decisión de repudiar la deuda, decir, bueno, no voy a pagar la deuda. Y ahí es cuando el Congreso le quita el apoyo. Dice, no, la deuda hay que pagarla.
No se puede no pagar la deuda por esto que mencionamos otras veces. Es imponerle restricciones a las generaciones futuras que no tienen nada que ver. Vos contrajiste la deuda, vos la tenés que pagar, te tenés que hacer cargo, renegociar, etcétera. Y entonces ahí le quitan el apoyo y Juárez Selman renuncia. O sea, no cae por el levantamiento militar, que sí Pero lo debilita, claro. Lo debilita considerablemente, pero lo que termina concluyendo con su mandato es el tema de la deuda, ¿no? Y entonces lo sucede Carlos Pellegrini, que es el que es muchísimo más conocido que él. Él termina negociando la deuda, poniendo orden, ¿no? Se lo conoce como el piloto de tormentas, y entonces Carlos Pellegrini va a convocar elecciones, porque termina el mandato de Juárez Selman en el año 92. Y ese mandato, esas elecciones son claves. El otro día yo lo mencionaba en un comentario, que la Unión Cívica, en 1891, tiene que decidir cómo se presenta en estas elecciones. Entonces ahí hay dos grupos, porque ya esta Unión Cívica de jóvenes que se van incorporando más, aparecen los grandes que la terminan cooptando, ¿no? Estas historias de formación de partidos que vos conoces mejor que yo. Y entonces terminan apareciendo Leandro Alem por un lado, Bartolomé Mitre por el otro. Los radicales que surgen en esta época no es que están queriendo abrir las elecciones para todo el mundo, están desencantados con el manejo del Partido Autonomista Nacional y que a ellos los borraron del medio. Entonces quieren volver a la política tradicional de antes de 1880. ¿Sí? Esto es muy interesante porque tiene que ver también con cómo los partidos, a medida que pasan los años, van creando sus propios mitos. ¿Viste? El partido de Ale, por eso los radicales tampoco es un secreto que lo borran, no nombran casi a Alem. Alem es el fundador del Partido Radical. En 1891 vienen las elecciones para elegir presidente, que va a suceder a Pellegrini en el 92. Y entonces hay dos vertientes. Mitre dice, vayamos a las elecciones y ganemos, o si no, de adentro lo cambiamos. Y Alem dice, no, por dos motivos. Primero, nos van a hacer fraude, no vamos a poder ganar. Pero segundo, si nosotros participamos, estamos legitimando a este gobierno. Entonces, acá lo que se necesita es un cambio radical, hay que hacer una revolución, ¿no? Luego después el debate de la revolución para qué, y Paula Alonso lo muestra con lujo de detalle, que era para otra cosa. Entonces, se termina dividiendo la Unión Cívica en Unión Cívica Nacional, Mitre, y Unión Cívica Radical con Alem. Entonces los radicales empiezan en este momento con esta famosa eslogan que es abstención y revolución. No vamos a participar y promovemos la revolución. De hecho, en el 93 Alem promueve una revolución que termina siendo sofocada. Él termina siendo preso, siendo senador nacional, etc. Como ve que el partido no avanza como él quisiera, y tiene grandes desacuerdos con su sobrino, Hipólito Yrigoyen, bueno, se termina suicidando Alem en 1896. Hace toda una puesta en escena interesante convoca a sus amigos y conocidos en el club, los hace ir a tal hora, etcétera. Él sale de su casa y en el trayecto él se suicida en el carro. Cuando llega el coche a caballo al lugar, lo encuentra muerto con una carta que es su testamento político, etc. Bueno, Leandro Alem, fundador del Partido Radical. Las elecciones las termina ganando el oficialismo. Ahí aparece Luis Sáenz Peña. Uno de los candidatos de la oposición era su joven hijo, Roque Sáenz Peña, y que tenía posibilidad de ganar. ¿Cómo hacen para que se baje de la candidatura? Le ponen al padre del otro lado. Y el joven dice, no, yo no puedo ir a competir con mi padre. Y se baja. Roque Sáenz Peña sería candidato finalmente
en 1910 y sería el que daría nombre a la ley del sufragio universal secreto obligatorio. Luis Sáenz Peña tiene un gobierno donde se está saliendo de la crisis, complicado, no tiene, era un senador con prestigio, pero no tenía poder propio, etcétera, y renuncia a los 3 años y lo sucede José Evaristo Uriburu, quien va a terminar la presidencia en el 98. Ya Argentina empieza a funcionar de tal forma que en 1898, cuando vuelve a ganar Roca las elecciones, vuelve la convertibilidad, aquella convertibilidad que se había abandonado en 1885, y vuelve al mismo tipo de cambio de 1881. Es decir, el peso se había revalorizado en medio de todo lo que había sucedido, ¿no? Y entonces, en 1898, el peso era convertible. 1,6129 gramos de oro o 25 gramos de plata. Va a seguir así hasta que estalla la Primera Guerra. Y en 1927 vuelve la convertibilidad. Y en el 29, cuando Hipólito Yrigoyen es presidente y va a estallar la crisis del 30, está por ahí, se cierra la convertibilidad y ya terminó, ¿no? Esta época para todo el mundo es conocida como la época del patrón oro. La mayoría de las monedas son convertibles en oro porque este comercio internacional, estas inversiones que se hacían en un país, en otro, la Argentina era el país que mayor cantidad de inversión externa directa recibía detrás de Estados Unidos, en América y no sé si había en otras partes del mundo fuera de Europa, ¿no? O sea, sería el país con el número 4 o 5 el mayor potencial de crecimiento. Inversión directa, fija, ¿no? Obras de largo plazo, conseguía crédito como loco, ¿por qué? Porque sabía que se pagaba. En las dos grandes crisis, la Argentina pagó, se renegoció, obvio, esta presidencia de Pellegrini hizo que se renegocie, ¿sí? el crédito, la deuda, y entonces, bueno, se extendieron los plazos y en 1901, 1902 se volvió a renegociar con condiciones más favorables, ¿sí? Porque a partir de ese momento ya el crecimiento es extraordinario. No, la Argentina es la época de oro, digamos, ¿no? ¿Por qué pensás que a pesar de la inestabilidad política que describiste, el tema del crecimiento siguió progresivo y de una manera tan asombrosa para el mundo, con tantas posibilidades, con tanta credibilidad, con tanta estabilidad? ¿Por qué pensás que la inestabilidad política no permeó en el tema económico? Porque, como yo dije otras veces en estas charlas, la inestabilidad política tenía que ver más con la ambición de poder que tenían los que estaban dando vueltas por ahí que con diferencias ideológicas, ¿no? Cuando vos lees lo que escribía Alem desde el punto de vista económico, el que está promoviendo la revolución, ninguno de ellos, cuando vos lees lo que escribía Juan B. Justo, en 1896, en medio de esto, surge el Partido Socialista en la Argentina. Cuando vos lees los escritos económicos del Partido Socialista, son más liberales que los que se llaman libertarios ahora, ¿no? Entonces, existía un consenso. Nadie dijo hay que cambiar, hay que reformar la Constitución. Nadie dijo hay que expropiar tal cosa. No se trataba en absoluto de nada de eso. Y además, viniera el que viniera, decía, no, la deuda hay que pagar. Cuando hubo un presidente que sugirió no vamos a pagar la deuda, lo limpiaron. Claro. Estos son mensajes que el mercado ve claramente, ¿no? Y que además está creciendo, están ahí las inversiones, porque tanto en la crisis del 73... Es importante lo que estás diciendo, porque tiene que ver con la cosmogonía de un país. Porque vos fíjate que vos estás describiendo un crecimiento de inversiones, un crecimiento, digamos, una confianza al mercado que de alguna manera tiene que ver con que el mercado sabe cuál es el espíritu político más allá de la lucha interna, porque si no te dicen siempre, bueno, lo que pasa es que la inestabilidad te trae tal y tal cosa. Bueno, no. El problema es que vos tenés
en determinado momento el consenso político alrededor de una serie de premisas que tenían que ver con el crecimiento, con el mercado y demás, y tenés actualmente un consenso político que permite, por ejemplo, que no se respete la propiedad, o que no se respete el ahorro, o que se prostituya la moneda. Exactamente. Digamos, el programa era la Constitución, por eso se habla tanto de la Constitución, ¿no? De la Constitución. ¿Qué fue lo que hizo que Alberdi pensara esta Constitución? La promoción de la inmigración, la promoción de las inversiones, el desarrollo de la industria, el desarrollo agropecuario. Y cada uno de los que vino siguió con eso, ¿no? Aún los propios radicales. Obviamente que a partir del año 20, por decir, o de la Primera Guerra Mundial, empieza a haber un cambio de tendencia en todo el mundo, como vamos a ver, ¿no? Entonces, no es solamente en la Argentina donde empiezan a aparecer ideas intervencionistas, etc. Pero aún con esas ideas intervencionistas, hay determinadas cosas que no se negocian, como la propiedad privada, la libertad, etc. Se empieza a restringir. Y esto tiene que ver también con algo que sugería, así al pasar, cuando hablábamos del registro civil, etcétera, con el control de la población, ¿no? Con esto que sirve para modernizar, para promover la educación, para promover un Estado eventualmente más eficiente, pero también el Estado, así como estas herramientas tecnológicas, las aplicaciones, le da poder para controlarte. Es más fácil controlarte, viste, ahora que controlarte en 1900. Entonces, en aquel momento, el país está, para cuando llamamos a 1910, en la época del centenario, ya sí consolidado, esa república que crece. Obviamente que empiezan a haber quejas, protestas sociales. Gente que viene de Europa y empieza a pedir mejora. Obviamente que los inmigrantes no vivían en el mejor de los mundos. Lo que hay que ver es cómo vivían donde estaban. Si el lugar era tan malo, ¿por qué mandaban traer a la familia? No solamente mandaban a traer, sino que los podían traer. O sea, le mandaban el pasaje. Exactamente. O sea, bueno, pero si ahí la tenés situación... el surgimiento, las primeras décadas del siglo pasado tienen el surgimiento de los colectivismos más nefastos, del fascismo, del comunismo, que empiezan a tallar en todo el mundo, y mucha de la gente que había venido venía huyendo, sí, de la miseria europea, pero también trayendo esas ideas. Eso empieza a crecer, ¿verdad? Sí, pero antes de esto están los anarquistas. Los anarquistas de 1900, que se empiezan a dar. Acá hay un movimiento fuerte de los anarquistas que son anti-Estado y que ven al Estado como un opresor, ¿sí? Y entonces empiezan a cometer atentados, que las empresas están abusando, que el Estado es cómplice de las empresas, etcétera, que descreen de la política, porque la política es esa opresión. Entonces, empiezan a surgir muy fuertemente sindicatos de tendencia anarquista. Esos son los más importantes, ¿no? Esto también además refuerza esta cuestión que señalábamos antes, que en esta época no hay industria, etc. Claro, si nosotros comparamos la cantidad que genera la industria comparada con el campo, obviamente que es poco. Pero si vos ves la cantidad de sindicatos que se van creando, la cantidad de obreros, etc., ves que la industria está creciendo. Por una cuestión lógica, está creciendo el mercado interno. Si vos tenés un país de 2 millones, no es lo mismo tener un país de 9 millones en 1914. Eso es algo que vos señalás siempre, que se triplica, más que se triplica la población en muy poquito tiempo. La adaptación necesariamente es compleja. Población extranjera que están reclamando condiciones laborales, reglamentación. Hay un informe, el famoso informe de Vialet Masset sobre las clases obreras allá en 1905, por ahí. Que es algo que está sucediendo en todo el mundo, ¿no? En 1904 o 5 hay una reforma
electoral, donde se establece el voto por circunscripciones, el voto uninominal, en lugar de la lista, ¿no? Porque en aquel momento se votaba por lista completa. Y las listas, aparte, las iban armando así, con lápiz, ¿no? Vos votabas la lista A, la B o la C, la A. Si ganó la A, van todos los diputados de la lista A. Bueno, es No lo mismo. había No me proporcionalidad ni nada. Más adelante vino la lista incompleta, es decir, 60% de la A, Exacto. 30% de la, 40% de la que salió segunda, listo. Y más adelante viene la proporcionalidad, es decir, bueno, según la cantidad el porcentaje de votos va la cantidad. Y eso termina, en el caso de la Argentina, por un sistema bastante complejo, es el sistema DONT. Pero entonces, como se hablaba de esto, una alternativa que se menciona mucho en la Argentina contemporánea, mucho, porque la lista sábana es nefasta, y vamos al sistema uninominal, ¿no? Y se aplicó en la Argentina, y gracias a eso, Alfredo Palacios fue elegido diputado, primer diputado socialista de toda América Latina, juntó los votos de algunos que lo apoyaban también en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en la región de La Boca, Barraca, Constitución, San Telmo, etcétera, los barrios obreros, y llega. Y obviamente desde ahí él está promoviendo. Las leyes no pasan en el Congreso porque él es minoría absoluta. Pero se está hablando de eso. Y lo interesante es que a partir de este momento, el Partido Socialista de Juan B. Justo, los anarquistas están empezando a promover esto. Y como pasa en muchos lugares, lentamente las mejoras, sobre todo, van a llegar con los radicales, ¿no? Ahí. Dos cosas más antes de cerrar, ¿no? Esto, y llegamos a 1910 ahí, ¿no? Es decir, al centenario. ya están dando vuelta estas quejas y tal, ¿no? Estos reclamos están. Los anarquistas son muy violentos, ya empiezan a cometer atentados, etc. Pero también los que están gobernando, ¿no? Roca termina su mandato en 1904, es el único presidente de toda la historia argentina que cumple enteros 2 mandatos de 6 años, ¿no? El resto por golpe de Estado, porque se murió, Por porque cambios cambió en la la Constitución, lo que sea. No. El único fue él. Y es interesante que siendo una persona muy poderosa, tuvo que esperar 12 años entre una presidencia y la otra. No era que hacía lo que se le daba la gana, ¿no? Entonces, él Y también, como termina habíamos siendo hablado de Sarmiento, asumió y aceptó cargos menores. Bueno, Sarmiento fue en la primera presidencia de Roca, fue inspector de escuelas públicas. Exacto. ¿Sí? ¿No? Después se fue a Paraguay y termina muriendo en Asunción, ¿no? A Roca lo sucede Manuel Quintana. Y Manuel Quintana fallece en 1906 y lo sucede su vicepresidente Figueroa Alcorta, ¿no? Esta época la Argentina está, como digo, lanzada, construyendo, inaugurando grandes avenidas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, Creo que es crecimiento del puerto. 1906 o 1905 que en el índice del PBI más alto de la historia, insisto, son índices, no dan cuenta del total, son solamente un indicador pequeño, pero importante. Creo que es 1906 que tenemos el PBI más alto del mundo. O sea, hay un determinado momento de esos años en el que somos el país más rico del mundo según este indicador, lo cual no significa que seamos el país más industrial ni nada. No. Es un termómetro solamente, pero sí dan cuenta de que estábamos entre los países con mayor potencial, con mayor desarrollo y con mayor riqueza. Sí. Y quizás el índice más claro de todo es el de llegada de inmigrantes. Totalmente. ¿A dónde, digamos, ¿no? Es decir, a dónde la gente no va distraída 1 año, 2 años, 3 años, pero se corre, no vayan ahí, que ahí no pasa nada. Ale, lo que vos El saldo tendría que ser negativo, digamos, vinieron 3 millones y no están progresando, se van. Los inmigrantes, y esto es muy interesante, los inmigrantes son las personas más emprendedoras que existen en el mundo.
Ahora, en Pero estos años, vos dijiste la clave, que es que mandaban a traer a sus familias. Vos tenés los el mandan a buscar. fenómeno, que si te fijás en otros movimientos migratorios actuales, tenés el fenómeno de las remesas o demás, o sea, no es que tenés Claro. una llamada, sino que hay gente que va, trabaja en malas condiciones o en las condiciones que pueden, no sé, en mejores condiciones que su país, y envía dinero. Esto era otra cosa, vos tenías movimientos en los cuales las familias se llamaban y se traían, o sea, es claro que el Y mensaje además, y estaba además de hay ese otra lado. cosa, ¿eh? Hay gente que iba y venía y finalmente se daban, o sea, no es que se quedaban de una muchas veces. Iban y venían y venían. Bueno, acá, quedémonos acá y progresemos. Entonces, ese es el índice, creo yo, el mejor, más allá del que vos decís, que es cierto, y más allá del, donde están los cuadros, donde dice la Argentina, el primer exportador de esto, segundo de esto, tercero de esto, en todos los rubros agropecuarios estaban entre los 5 primeros exportadores del mundo o productores del mundo, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires, que era donde estaba pasando todo, en la ciudad y sus alrededores, por esta cosa de que dijimos en algún momento al principio, lamentablemente esto es inviable si todo depende de lo que exportamos por un solo lugar, que es el puerto de Buenos Aires o el de Rosario o el de Bahía Blanca. Digamos, tenemos un semejante país, ¿no? Y entre otras cosas, ¿por qué no crece hacia adentro? Bueno, porque no hay inversiones, porque eventualmente hay, no sé si 200.000 o 300.000 millones de dólares de argentinos en el exterior, porque lógicamente no lo van a traer nunca, por más que lo amenace con impuestos de los que sea, porque no tienen seguridad, no tienen seguridad. Esto que hablábamos antes, no tenemos seguridad jurídica de que alguien va a venir o va a decir, bueno, de lo que vos ganás, la mitad me lo tenés que dar para este sindicato y el otro 30% para este plan social y a vos te va a quedar el 20%. El tipo dice, no, ¿sabes qué? No Dejalo, lo deja hago, el no colchón. lo dejo en el colchón afuera del país A donde sea, y porque de es de última, la persona. Si quiere lo pone en la lata de café, si quiere lo pone fuera del país, claro, si quiere lo pone donde quiere, porque no es plata del país, que es una cosa, es un mito que algún día tendremos que también hacer algún programa. La plata de la gente del exterior, viste que se hace una cosa perversa, que es comparar la deuda del país, la deuda tomada por los gobiernos para pagar precisamente sus gastos imposibles, y se compara con la plata que la gente tiene fuera del sistema, qué sé yo. La plata que se tiene en el exterior. Cuando se dice exterior, puede ser exterior o puede ser en el colchón o en la lata de café. Está fuera igual. del sistema. Ahora, no es lo mismo, o sea, la deuda contraída por el país no es lo mismo que la plata de los particulares. No es que le saco la plata a los particulares y pago la deuda. Esa Claro, comparación es perversa, y es parte de un relato nefasto, colectivista, no, que se apropia. o como todo lo que, o como si fuera que todos los que tienen plata en el exterior la ganaron haciendo un contrato espurio con el Estado, que los hay, Pero, ¿no? a ver, claro, son dos cosas distintas, totalmente. Una cosa es que vos Cosa hayas es de que, cometido un ilícito y pagás por ese claro, ilícito, y otra cosa es que vos te ganaste la plata, y con la plata que uno se gana, se hace lo que se quiere, que es algo que los gobiernos no pueden entender. ¿por qué es tan importante el derecho a la propiedad? Más allá de generar riqueza, cuando se dice es, bueno, yo tengo derecho a la vida, el famoso derecho a la vida inalienable y tal. Con mi vida yo voy haciendo cosas. O sea, trabajo, genero, empiezo a ganar dinero. Ese dinero, que ahora yo lo guardé en el colchón o lo puse en dólares o me compré una casa, es mi vida. Es la parte de la vida que yo tuve que usar para ganar esos $100. No es que yo tengo $100 y bueno, es un billete, dámelo para compartir con los pobres. No. Cuando vos te estás llevando esos $100, te estás llevando las horas de mi vida que yo tuve que poner. O sea, me estás encarcelando proporcionalmente, ¿sí? O sea, cuando vos me cobras un X impuestos, te estás llevando no el dinero, que es lo único que te interesa, sino las horas que yo insumí para generar ese dinero. O sea, te estás llevando una parte de mi libertad. Es lo que no entienden algunas personas. Algunos no entienden porque no tienen capacidad para entender. Y otros no lo entienden porque obviamente si lo entendieran, tendrían que trabajar ellos, en lugar
vivir del trabajo de otros. Exactamente, por eso digo que cuando se habla de la plata de los argentinos afuera, no te importa dónde está la plata de los argentinos. Si está afuera, si la tienen en un cajoncito, si la prendieron fuego para hacer un asado, problema de ellos, porque es de ellos. La plata de los argentinos afuera no es del Estado. No es del No. Estado. Así que bueno, con estas reflexiones ultralibertarias que nos pusimos más liberales que de costumbre, y terminando la segunda presidencia del querido Roca, damos por terminado esta charla de hoy. Estamos en 1910 y ahí empieza otro mundo eventualmente. Un siglito solo hicimos. Y mirá todo lo que pasó. Muchísimas gracias, Ale, un gustazo. A la próxima. Chao, chao.